la Coca Mama y séptima Feria de la Agrobiodiversidad del distrito de Yochegua. Y también alcalde de la Municipalidad Distrital de Yochegua, y también al señor Juan Pacheco Rimache, alcalde del distrito de Huamanguilla. De manera exitosa se realizó en el Salón de Conferencias del Gobierno Regional de Ayacucho la conferencia de prensa con motivo del lanzamiento del evento festivo más importante del distrito de Yochegua en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Se trata del tercer Festival de la Coca Mama 2017, así como de la séptima Feria Agrobiodiversidad y el 17º aniversario de creación política del distrito de Yochegua. A que puedan degustar este importante detalle, que es el chocolate del Valle del Río Apurímac, especialmente del distrito de Yochegua. Muchas gracias por la prensa, gracias Martín, muchas gracias por estar acá, Chan Coronado de Guanta también, muchas gracias de Tevisa. La cita periodística se caracterizó por su colorido y misticismo, considerando que al inicio del evento y al final de la misma se realizó la degustación de los productos de la selva de Yochegua, sin faltar la presencia de la población nativa del distrito. El poblador nativo participó activamente, haciendo el llamado para asistir a esta actividad y mostrar la producción artesanal. Presentes que tal vez no conocen a nuestro distrito, invitarles a este festival de la Coca Mama que se está llevando también de la agrobiodiversidad, me parece, que vengan pues a visitarnos, ¿no? A ver, a degustar, a conocer más lo que es nuestro. Estuvieron presentes en el evento el alcalde distrital Juan Carlos Bendezú Quispe, además del gerente del gobierno regional, alcaldes distritales de Huamanguilla y de Cangallo, entre otros, los que a su turno revaloraron el cultivo tradicional de la hoja de coca. También formaron parte del acto público productores agrarios y agroindustriales, quienes ofrecieron su producción al numeroso público que se dio cita en el referido recinto para apreciar la riqueza del distrito de Yochegua. De la coca importante, motivo que genera el distrito de Yochegua. Ahí ya tuvimos el coco, la agüita de coco. Quiero agüita de coco. Acá les he traído a mostrarles, a invitarles a todos nuestros hermanos ayacuchanos a consumir lo que Yochegua está produciendo. Olvidemos de producir, acaba de mencionar nuestro señor alcalde, de consumir sublime, de consumir el chocolate Sol del Cusco, o algo por ahí se llama chocolate cusqueño, que cuesta solamente 2 soles. Acá nosotros Finalmente, el alcalde fue quien informó a los presentes sobre la serie de actividades que se desarrollarán desde el 7 de septiembre, fecha del inicio del Festival de la Coca Mama, hasta el 13 de este mismo mes, día del aniversario distrital, el que será celebrado con misa de aniversario, sesión solemne, la ceremonia de izamiento de las banderas, el desfile cívico-militar en la Plaza de Armas de la capital distrital. Brazos abiertos. Por tercera vez estamos haciendo esta actividad, gracias a Devida, que tenemos una procesadora de cacao café, y aquí están los resultados que esa procesadora está dando en beneficio de los pobladores del distrito de Yochegua y en beneficio de los agricultores, de los cacaoteros, cafetaleros. Ya lo estamos llevando a vender al mercado en granos, ya estamos sacando en mantecas. Por eso el día de hoy nosotros estamos exhibiendo nuestros productos. 7 años de agrobiodiversidad y tercer año de la feria de Coca Mama. También nuestros agricultores del distrito de Yochegua producen la hoja de coca, es un sustento económico para su familia, que todo el mundo somos testigos de esto. No son narcotraficantes, son productores de la
de la coca, y por eso, como tenemos la mayoría agricultores en el distrito de Yochegua, hemos tenido esa decisión de hacer esta feria de la coca mama. Al final de la reunión se desarrolló la conferencia de prensa con preguntas y respuestas de los diferentes medios de comunicación regional. Y en segundo lugar, y tal vez esto es lo más importante, hay seguridad, porque por ahí se ha dicho que los terroristas que asustan por ahí. Creo que en estos momentos hay mucha facilidad para que puedan llegar al distrito de Yochegua. Ya no es como aquellos años que han hecho de repente 10 horas, 8 horas hacíamos. Hoy estamos en verano, en menos de 5 horas, estamos en el distrito de Yochegua. Las carreteras, las vías de comunicación están muy bien y hay transportes directos que están trabajando, transportistas pobladores del distrito de Yochegua. Tienen una agencia acá en el terminal y directo se van al distrito de Yochegua. Y creo que en menos de 5 horas estamos en Yochegua. En Yochegua nosotros...